Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde exploramos los rincones más apasionantes del romance, la seducción y por supuesto esas historias que nos roban el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar: amor y poder turco. El jefe más ardiente te conquistará. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar el encanto magnético de esos galanes turcos que nos tienen suspirando, analizando qué es lo que los hace tan irresistibles y, lo más importante, cómo proyectan esa imagen de poder y deseo que derrite hasta el corazón más frío. Prepárense para un viaje lleno de pasión, secretos y mucho, mucho fuego. Y antes de que nos dejemos llevar por la emoción, recuerden darle al botoncito de suscribirse, para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo y sigan alimentando su alma romántica con nosotros. Empecemos. Vamos a hablar de esos hombres turcos que vemos en las novelas, en las series, y que, admitámoslo, nos dejan boquiabiertos. No se trata solo de su atractivo físico, que por supuesto, es innegable. Hay algo más, una combinación de factores que los convierte en el arquetipo del jefe ardiente que tanto nos fascina. Pensemos en Kerem Bürsin, Yaman, Burak Özçivit. Nombres que evocan imágenes de hombres fuertes, decididos, pero también increíblemente sensibles y apasionados cuando se enamoran. Pero, ¿cuál es el secreto de este magnetismo? Yo creo que radica en una mezcla muy interesante de tradición y modernidad. Por un lado, tienen muy arraigadas ciertas costumbres y valores familiares que, aunque a veces puedan parecer un poco tradicionales, les dan una base sólida y una gran lealtad. Son hombres que saben lo que quieren, que respetan a sus familias y que están dispuestos a proteger a quienes aman. Por otro lado, vemos una evolución hacia la modernidad, una apertura a nuevas ideas y una voluntad de romper con ciertos estereotipos. Son hombres que se preocupan por su imagen, que se cuidan, que tienen ambiciones profesionales y que no temen mostrar su lado más vulnerable. Esta combinación es precisamente lo que los hace tan atractivos, esa mezcla de fuerza y sensibilidad, de tradición y modernidad, que los convierte en personajes complejos y fascinantes. Y claro, no podemos olvidarnos del factor poder. El poder en este contexto no se refiere solo a la riqueza o al estatus social. Va mucho más allá. Se trata de la confianza en sí mismos, de la capacidad de tomar decisiones, de la seguridad con la que se mueven por el mundo. Son hombres que saben lo que valen, que no necesitan la aprobación de nadie y que se atreven a ir por lo que quieren. Pero ojo, que poder no es arrogancia ni prepotencia. Es un poder que emana desde adentro, una fuerza tranquila que se manifiesta en su mirada, en su forma de hablar, en la manera en que interactúan con los demás. Es un poder que los hace irresistibles, porque nos transmite la sensación de que son capaces de protegernos, de cuidarnos y de guiarnos. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto en términos de conquista? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Un jefe turco ardiente no va a conquistarte con halagos vacíos ni con promesas falsas. Su estrategia es mucho más sutil y efectiva. Primero va a mostrarte su interés de una manera discreta pero constante. No te va a bombardear con mensajes ni te va a acosar en redes sociales. Simplemente va a estar ahí presente mostrándote que te tiene en cuenta. Segundo, va a buscar conocerte de verdad. No le interesa solo tu apariencia física, sino tu personalidad, tus sueños, tus miedos. Va a hacer preguntas, va a escuchar atentamente y va a tratar de entenderte en profundidad. Esta conexión emocional es fundamental para él, porque sabe que el verdadero amor se basa en la confianza y el respeto mutuo. Tercero, va a mostrarte su lado más vulnerable. No va a tener miedo de compartir sus inseguridades, sus dudas, sus errores. Te va a demostrar que es humano, que no es perfecto y que confía en ti lo suficiente como para mostrarte su verdadero yo. Esta honestidad es tremendamente atractiva, porque nos permite conectar con él a un nivel mucho más profundo. Cuarto, va a desafiarte. No va a conformarse con una relación fácil y predecible. Va a animarte a salir de tu zona de confort, a perseguir tus sueños, a convertirte en la mejor versión de ti misma. Va a ser tu apoyo incondicional, pero también tu crítico más honesto. Esta dinámica es muy estimulante porque nos impulsa a crecer y a superarnos constantemente. Y finalmente va a demostrarte su amor con hechos, no solo con palabras. Va a estar ahí cuando lo necesites, va a apoyarte en tus proyectos, va a celebrar tus éxitos y va a consolarte en tus fracasos. Va a ser tu compañero de vida,
tu mejor amigo, tu amante apasionado. Este compromiso incondicional es lo que realmente marca la diferencia y lo que hace que su amor sea tan poderoso y duradero. Así que, chicas, la clave para entender el magnetismo de estos jefes turcos ardientes es que no se trata solo de apariencia física o de poder económico. Se trata de una combinación de valores tradicionales, modernidad, confianza en sí mismos y una profunda conexión emocional. Se trata de hombres que saben lo que quieren, que no temen mostrar su vulnerabilidad y que están dispuestos a luchar por el amor verdadero. Y ahora, pensando un poco más allá, ¿qué podemos aprender nosotras de todo esto? Creo que la lección más importante es que debemos valorarnos a nosotras mismas. Debemos saber lo que valemos, debemos confiar en nuestras capacidades y debemos ser fieles a nuestros principios. Cuando nos amamos a nosotras mismas, atraemos a personas que nos aman y nos respetan por quienes somos. Además, debemos aprender a ser más honestas y auténticas en nuestras relaciones. No debemos tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad, de compartir nuestros sueños y de expresar nuestras necesidades. La comunicación abierta y sincera es fundamental para construir relaciones sólidas y duraderas. Y por último, debemos aprender a desafiar los estereotipos y a romper con las expectativas sociales. No debemos conformarnos con una relación mediocre ni debemos tener miedo de buscar lo que realmente nos hace felices. El amor verdadero no tiene reglas ni fronteras, y debemos estar dispuestas a luchar por él. Y hablando de romper fronteras, no olvidemos que este arquetipo del jefe ardiente no se limita a Turquía. Podemos encontrar hombres con estas características en diferentes culturas y países. Lo importante es reconocer las cualidades que nos atraen y buscar a personas que las posean. En resumen, hoy hemos explorado el fascinante mundo del amor y poder turco, analizando las cualidades que hacen a estos hombres tan irresistibles y desentrañando sus estrategias de conquista. Hemos visto que no se trata solo de apariencia física o de poder económico, sino de una combinación de valores tradicionales, modernidad, confianza en sí mismos y una profunda conexión emocional. Y hemos aprendido que la clave para atraer a este tipo de hombre es valorarnos a nosotras mismas, ser honestas y auténticas en nuestras relaciones y desafiar los estereotipos sociales. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amores míos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gustan los hombres turcos? ¿Qué es lo que más les atrae de ellos? ¿Conocen alguna historia de amor digna de una novela turca? Déjenme sus comentarios abajo. Y ahora, como siempre, les pido que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigas y amigos para que también se inspiren y, por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Gracias por estar ahí, por su apoyo y por compartir su pasión por el romance conmigo. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Asterisco asterisco, pero esperen. Que la aventura no termina aquí, mis corazones. Asterisco asterisco, hoy no solo hemos raspado la superficie de este fenómeno, sino que vamos a bucear en las profundidades de la psicología, la sociología y hasta la historia para entender por qué nos sentimos tan atraídas por este arquetipo del jefe turco ardiente. Porque, seamos honestas, no es una coincidencia. Hay algo en la manera en que se construyen estos personajes, tanto en la ficción como en la percepción pública, que toca fibras muy profundas en nuestra psique femenina. Asterisco asterisco, desmenuzando la tradición, el peso de la historia y la familia asterisco asterisco. Como mencionamos antes, la tradición es un pilar fundamental en la construcción de este arquetipo. En la sociedad turca, la familia juega un papel central, y esto se refleja en la imagen del hombre como protector y proveedor. Él es el responsable de velar por el bienestar de su familia, y esto le confiere una autoridad y un respeto que son intrínsecamente atractivos. Pero no se trata solo de ser el proveedor. La tradición también implica un código de honor, una lealtad inquebrantable a sus seres queridos y una fuerte conexión con sus raíces. Este sentido de pertenencia y de responsabilidad es lo que los hace parecer hombres confiables y seguros, capaces de construir un futuro estable y prometedor. Ahora bien, no nos equivoquemos. La tradición también puede tener sus sombras. A veces puede implicar una rigidez en los roles de género, una falta de apertura a nuevas ideas o una dificultad para expresar las emociones. Pero aquí es donde entra en juego la evolución hacia la modernidad,
la voluntad de romper con los estereotipos y de encontrar un equilibrio entre el respeto a las costumbres y la apertura a nuevas formas de pensar y de amar. *** La modernidad en el ADN, sensibilidad, ambición y conexión global ***. Si la tradición proporciona la base, la modernidad le da el toque de sofisticación y de atractivo contemporáneo. Los jefes turcos ardientes no son hombres encerrados en el pasado, sino individuos que abrazan el presente y miran hacia el futuro con ambición y entusiasmo. Se preocupan por su imagen, sí, pero no de una manera superficial. Cuidan su cuerpo, se visten con estilo y se mantienen al día con las últimas tendencias, pero lo hacen porque entienden que la apariencia es una forma de expresar su personalidad y de proyectar confianza en sí mismos. Además, son hombres ambiciosos con metas claras y un fuerte deseo de superación. Quieren triunfar en sus carreras, dejar una huella en el mundo y construir un legado que trascienda sus propias vidas. Esta ambición es contagiosa, porque nos inspira a perseguir nuestros propios sueños y a alcanzar nuestro máximo potencial. Pero lo más importante es que no temen mostrar su lado más vulnerable. Son capaces de expresar sus emociones, de admitir sus errores y de pedir ayuda cuando la necesitan. Esta honestidad y transparencia es lo que los hace parecer hombres reales, humanos y cercanos, con quienes podemos conectar a un nivel profundo y significativo. ***. El poder silencioso, confianza, determinación y empatía ***. El poder, como ya dijimos, es un elemento clave en el atractivo de estos hombres. Pero no se trata de un poder ostentoso o autoritario, sino de una fuerza tranquila que emana desde su interior. Es la confianza en sí mismos, la seguridad con la que se mueven por el mundo y la capacidad de tomar decisiones difíciles sin vacilar. Este poder no se basa en la riqueza o el estatus social, sino en la convicción de que pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Es la determinación de superar los obstáculos, la perseverancia para alcanzar sus metas y la resiliencia para levantarse después de cada caída. Pero lo más importante es que este poder va acompañado de una gran empatía. Son hombres capaces de ponerse en el lugar de los demás, de entender sus necesidades y de ofrecer su apoyo incondicional. Son líderes que inspiran, que motivan y que empoderan a quienes los rodean. ***. El arte de la conquista, sutileza, conexión y desafío ***. La estrategia de conquista de un jefe turco ardiente es un arte en sí misma. No se basa en la manipulación ni en el engaño, sino en la sutileza, la conexión y el desafío. En primer lugar, te mostrará su interés de una manera discreta pero constante. No te bombardeará con mensajes ni te acosará en redes sociales, sino que estará presente en tu vida de una manera sutil pero significativa. Te ofrecerá su ayuda cuando la necesites, te invitará a tomar un café o te hará un cumplido sincero. En segundo lugar, buscará conocerte de verdad. No le interesará solo tu apariencia física, sino tu personalidad, tus sueños, tus miedos. Te hará preguntas sobre tu vida, te escuchará atentamente y tratará de entenderte en profundidad. Esta conexión emocional es fundamental para él, porque sabe que el verdadero amor se basa en la confianza y el respeto mutuo. Y en tercer lugar, te desafiará a crecer y a superarte a ti misma. No te conformará con una relación fácil y predecible, sino que te animará a salir de tu zona de confort, a perseguir tus sueños y a convertirte en la mejor versión de ti misma. Será tu apoyo incondicional, pero también tu crítico más honesto. Esta dinámica es muy estimulante porque te impulsa a crecer y a desarrollarte como persona. ***. Más allá del estereotipo, rompiendo fronteras y encontrando la autenticidad ***. Es importante recordar que el arquetipo del jefe turco ardiente es una construcción cultural, una idealización de ciertas cualidades que consideramos atractivas en un hombre. No todos los hombres turcos son iguales, ni todos cumplen con este estereotipo. Sin embargo, lo que sí podemos aprender de este arquetipo es a reconocer las cualidades que nos atraen y a buscar a personas que las posean, independientemente de su nacionalidad o su origen cultural. La clave está en la autenticidad, en la honestidad y en la conexión emocional. No se trata de encontrar al jefe turco ardiente perfecto, sino de encontrar a una persona que nos ame y nos respete por quienes somos, que nos desafíe a crecer y a superarnos a nosotros mismos, y que esté dispuesta a construir una relación basada en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Y por último, mis amores, recordemos que el amor verdadero no tiene fronteras ni estereotipos. Está en la conexión genuina, en la chispa que se enciende al conocer a alguien que te hace sentir viva, inspirada y amada.
Así que abran sus corazones, mantengan la mente abierta y dejen que la magia del amor las encuentre donde menos lo esperan. Y hasta aquí llegamos hoy. Espero que esta exploración profunda del arquetipo del jefe turco ardiente les haya resultado fascinante e inspiradora. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigas y suscribirse al canal para más contenido apasionante sobre romance, seducción y todo lo que hace latir nuestros corazones con fuerza. Los quiero un montón y hasta la próxima. Besos ardientes.